Un día te quedas tranquilamente dormida mientras vas hacia tu destino, pero hacerlo va a ser la peor de tus pesadillas. Como siempre, antes de comenzar, les agradezco que estén viendo el video, y también me ayudaría mucho que te suscribieras, le dieras me gusta o me siguieras, para que no te pierdas ningún video nuevo. Saludos. La película comienza con dos trabajadores llamados George y Arthur, que se encuentran debajo de las alcantarillas limpiándolas. De repente, comienzan a escuchar unos chillidos, pero no le dan mucha importancia y continúan caminando. Hasta llegar a lo que aparenta un nuevo túnel, George dice que el mejor esperará afuera, que no está loco para entrar a un túnel que no ha sido explorado. Así que Arthur se adentra solo, y lo vemos caminando en su interior, hasta que escucha un ruido. Alumbra con su lámpara y logra ver algo entre la oscuridad, pero de inmediato la escena cambia, y vemos a George igualmente escuchando un ruido y preguntándole a Arthur qué estaba sucediendo. Al no obtener respuesta, decide ingresar al túnel con un poco de precaución. Camina y escucha gritos de alguien o algo, y en ese momento se da cuenta de que Arthur está tirado. Corre hacia él, quien parece no poder hablar, pero intenta decirle algo, hasta que... Después conocemos a nuestra protagonista, Kate, quien se encuentra en una fiesta de trabajo. Ella comienza a buscar a su amiga Gemma y se topa con un tipo llamado Guy, que intenta tirarle la onda. Sin embargo, Kate no está interesada y lo rechaza de inmediato. Luego se encuentra con más compañeras de trabajo y les pregunta por Gemma, ya que planeaba ir con ella a una fiesta privada donde estaría George Clooney. Sus compañeras le dicen que Gemma ya se fue hace un rato, así que Kate no lo piensa dos veces y se marcha. La vemos retirando dinero, pero también siendo grosera con una persona de la calle, y continúa su camino. Luego entra a la estación de tren, pero al llegar a la máquina para comprar una tarjeta, tiene problemas. Una chica que estaba allí le ofrece venderle una, y para no perder más tiempo, Kate acepta. La vemos caminar hacia la zona de espera del tren, y al llegar, se da cuenta de que faltan 8 minutos para que pase el último. Se le hace una buena idea tomarse un trago, arreglarse, y tomarse otro último trago, lo que provoca que le dé sueño y se quede dormida. Al despertar, se da cuenta de que no hay nadie, así que comienza a caminar en busca de alguien, pero parece que efectivamente ya no había ninguna persona. Llega a la entrada y está cerrada. Empieza a gritar pidiendo ayuda, pero nadie responde y su celular no tiene señal. En ese momento, escucha el tren y corre rápidamente hacia él, logrando subir, pero alguien a lo lejos también lo hace. En lo que cabe, todo parecía ir normal para nuestra protagonista, hasta que el tren se detiene y se dirige a la cabina del conductor para ver qué sucede, pero este se encontraba completamente eliminado, y como siempre se puede poner peor, se va la luz, y a lo lejos ve algo que brilla. En ese instante, aparece el tipo del inicio llamado Guy, donde el muy cabrón intenta hacerle daño a Kate, pero se abre la puerta del tren y es jalado por algo, y tras un momento, este aparece diciéndole a Kate que corra, y ella, sin dudarlo, lo hace, entrando en la cabina del lado opuesto del tren, encerrándose. Se queda un momento allí hasta que se da cuenta de que la otra puerta estaba abierta, así que sale y corre lo más rápido que puede. Intentaba hallar una salida, pero todo estaba cerrado, y por más que pedía ayuda, nadie parecía oírla. Decide descansar un poco, pero en ese momento escucha un ruido, y era un perrito, que de inmediato corre hacia una puerta pequeña, y Kate lo sigue detrás. Al entrar, solo parecía haber oscuridad, hasta que se encuentra con la chica que le había vendido la tarjeta, que ahora sabemos que se llama Mandy, y también estaba su pareja llamada Jimmy. Nuestra protagonista les cuenta todo lo que estaba sucediendo, que había algo en el lugar, que nada estaba bien. Jimmy le responde que una vez que entras al sitio, ya no puedes salir hasta el día siguiente, pero que solo había un guardia en la sala de control y que trataban de no molestarlo. Sin embargo, Kate le dice que si la llevaba con él, le podría dar dinero, y así Jimmy acepta y los vemos dirigiéndose hacia el intercomunicador de la sala de control. Por otro lado, observamos a Mandy que comienza a oír un ruido, cree que es Jimmy, y al mirar por la pequeña puerta, ve muchas ratas. Sale por su perrito, pero cuando lo agarra e intenta volver, se da cuenta de algo y empieza a gritar. Luego continuamos observando a Kate con Jimmy, quien le contaba sobre su vida, pero nuestra protagonista parecía decidida a no caer bien y le dice en pocas palabras que se guarde sus historias, que no quiere saber nada de su vida. De inmediato se escuchan unos ruidos y Kate y Jimmy se dirigen hacia ellos, y se trataba de Guy, que estaba en las vías muy malherido. Nuestra protagonista le pide a Jimmy que lo ayude, pero este, de manera muy razonable a mi parecer, le responde que no, que cómo iba a ayudar a alguien que intentó hacerle daño, pero Kate le ofrece más dinero y él termina aceptando.
gritando. Cuando se acerca a Guy, se da cuenta de que estaba muy herido de la espalda, lo levanta y lo arrastra lejos de las vías, pero en ese momento aparece su perrito manchado de líquido rojo, lo que hace que Jimmy salga corriendo a ver qué había sucedido. Guy cada vez se veía peor y le dice a nuestra protagonista que lo siente. Después de unos momentos, él fallece a causa de sus heridas. Y luego seguimos viendo a Jimmy corriendo en chinga, donde se da cuenta de que había mucho líquido rojo en el suelo. Entra gritando el nombre de Mandy, pero no había nadie. Sale desesperado, sin saber qué hacer ni qué había ocurrido, pero sigue el rastro, donde él caminaba angustiado, tratando de encontrarla, pero solo lo llevó por otras vías del tren. Posteriormente, vemos a Kate tratando de comunicarse con el guardia, quien le responde de manera hostil. Kate le pedía ayuda, pero él solo le ponía excusas, hasta que muchas ratas comienzan a rodearlo, y luego es eliminado por alguien, para después llevárselo. Vemos nuevamente a Kate corriendo, quien entra otra vez por la pequeña puerta y se da cuenta de que Jimmy está bajo los efectos de sustancias. Nuestra protagonista intenta todo lo posible para que él responda y la ayude, pero él está completamente perdido. Justo cuando ella se disponía a irse, Jimmy le dice que necesitará botas y una linterna. Así, los vemos dirigiéndose por las vías donde se perdió el rastro de Mandy. Al mismo tiempo, también se nos muestra que esa misma cosa se estaba llevando el cuerpo de Guy. Observamos a Jimmy y a nuestra protagonista caminando por las vías con la intención de localizar al guardia de la otra estación, pero de repente se escucha un ruido y resulta ser otro tren que se aproxima, así que corren para apartarse del camino, logrando hacerlo muy apenas. Allí tienen una discusión, donde Kate sugiere que tal vez el conductor del tren sea el asesino y que deberían continuar buscando ayuda, pero Jimmy responde que ahora que el tren se está deteniendo, necesita ver quién está a bordo, que tome a su perrito y que se vaya. No le queda de otra a nuestra protagonista que buscar ayuda sola. Vemos a Jimmy en el tren gritando que se hiciera presente lo que sea que hubiera, pero se da cuenta de que efectivamente había un conductor. Se acerca a él y descubre que se encuentra eliminado. De repente aparece Kate, pero cuando Jimmy se da la vuelta, nuestra protagonista corre en chinga tratando de escapar de la criatura, pero al hacerlo, resbala y cae sobre el desagüe. Se recupera y ve unas escaleras por donde puede ir, pero cuando se dirigía a subir, se topa con el cadáver de Arthur, el tipo que vimos al principio de la película. Se asusta aún más y sube lo más rápido que puede, comenzando a correr por el lugar, pero parecía no haber salida. De repente, se va la luz y solo le queda explorar el lugar con su linterna. Mientras más avanza, más ruidos se escuchan, incluso el chillido de algo. Se detiene intentando ocultarse de la criatura, incluso apaga las luces, pero vemos a la criatura caminando, luego abre una puerta y observamos cómo hace pedazos a un tipo y les da un trozo a las ratas. Después, lo vemos entrar en lo que parece ser su guarida, donde tiene varias jaulas con personas dentro, entre ellas nuestra protagonista y el otro era George, el otro tipo que estaba con Arthur. La criatura saca el cadáver de otra persona de una jaula y se lo lleva. Cuando se marcha, Kate comienza a hablar con George sobre cómo escapar de allí y se dan cuenta de que las jaulas están conectadas, que si nadan por debajo podrían salir por la jaula que la criatura dejó abierta. George le dice que ella lo haga ya que él no sabía nadar y que después lo ayude a salir, así que procede a hacerlo, pero cuando Kate estaba pasando de una jaula a otra, la criatura aparece, pero George la distrae, lo que le permite a nuestra protagonista salir, quien agarra su tacón y se lo clava en la cara a esa cosa. Se apresura a ayudar a George y corren como pueden para salir de allí, pero avanzan y no logran encontrar una salida, hasta que se topan con un hospital subterráneo, y al entrar notamos unas cunas, entre ellas una con el nombre de Craig, que según se pudo investigar, era el nombre de la criatura. También se alcanza a ver fetos, material quirúrgico y juguetes, lo que nos hace pensar que ese mini hospital abandonado era usado para realizar experimentos con niños y que la criatura fue abandonada ahí, quien quizá esta acabó con las demás personas del lugar. Luego observamos a Kate y George entrar en la otra habitación, donde se encuentran con Mandy en una situación, digamos, algo perturbadora. Nuestra protagonista le pregunta a George si puede checar si todavía está viva. Él, como no queriendo, va hacia Mandy, la mueve y se da cuenta de que no responde, así que le dice a nuestra protagonista que ya no está viva, lo que provoca que ella estalle en llanto, ya que se siente culpable por lo sucedido, pensando que si no le hubiera pagado a Jimmy, él seguiría vivo y la habría ayudado. George le responde que deben seguir adelante, que él tiene una hija y desea volver a verla. Sin embargo, no se dan cuenta de que Mandy sigue viva, pidiendo ayuda con las pocas fuerzas que le quedaban, pero lamentablemente no la oyen, y nuestros protagonistas salen de la habitación. Abren unas puertas, pero estas estaban selladas, hasta que se dan cuenta de que una que
estaba sellada con tabiques tiene un hueco, así que comienzan a romper el muro rápidamente, ya que la criatura se les estaba acercando. Logran pasar, pero la criatura aparece detrás de ellos, y cuando parecía que los seguiría, al escuchar los llantos de Mandy, decide ir con ella. Aparenta lavarse las manos y ponerse el uniforme quirúrgico. Mandy suplicaba por su vida, pero a la criatura no le importaba nada, y seguía en su forma retorcida preparándose. Toma una cuchilla grande en muy mal estado para proceder a acabar con Mandy. Después vemos correr a nuestros protagonistas y detenerse al oír gritos, cuestionándose si eran de Mandy, si realmente había fallecido, pero ya no podían hacer nada, así que deciden continuar. Corren y llegan a otra estación, pero esta estaba cerrada y abandonada. Sin embargo, se dan cuenta de que entraron al refugio de esa cosa y ven al perrito de Jimmy y Mandy en una jaula. Lo sacan y comienzan a explorar lo que había en el lugar, pero ahí nos íbamos a enterar, a través de una foto, que efectivamente la criatura era un niño llamado Craig, y también conocemos la cara del doctor que experimentó con él. Se empiezan a escuchar ruidos, pero no notaban a nadie, hasta que el perrito sale corriendo y de inmediato se escucha cómo llora, lo que provoca la desesperación de George, quien rompe todo y le grita a la criatura que dónde estaba, que se apareciera. Pero cuando intentaba calmarse un poco, George y la criatura comienzan a pelear, pero George lo golpea una y otra vez, y cuando parecía que iba a terminar con él, Kate le dice que espere, que ella se encargaría. La criatura empieza a suplicar que no lo lastime, que hará lo que sea, que si lo deja ir no se lo dirá a nadie, que por favor lo ayudará Jimmy, preguntando dónde estaba Jimmy. El muy cabrón estaba repitiendo las mismas palabras que Mandy le dijo antes de morir. Este descuido provoca que Kate falle y la criatura elimine a George. Aterrorizada por lo que acaba de presenciar, nuestra protagonista huye del lugar, corriendo hacia los túneles que conducen al tren. Cuando finalmente ve un tren pasar, corre hacia él, pero la criatura aparece y la golpea. Ella se levanta y corre, intentando escapar, pero él la golpea de nuevo, la arrastra por un momento, la levanta, y en ese instante, nuestra protagonista ve una pulsera con el nombre de Craig. Le pregunta si ese es su nombre, lo que provoca aún más la ira de la criatura, que comienza a repetir su nombre. Tirada en el suelo, Kate observa un gancho de hierro con una cadena y se lo clava a la criatura en la garganta. Procedía a irse, mientras la criatura intentaba quitarse el gancho, pero nuestra protagonista ve la señal de alto voltaje en las vías y regresa para intentar electrocutarlo. Toma la cadena y la jala como puede, para luego lanzarla a las vías, pero no sucede nada, lo que provoca que la criatura se levante e intente atacarla. En ese momento, un tren pasa y le corta el cuello a la criatura, acabando con ella. Observamos a nuestra protagonista caminando por las vías, agotada y herida, pero consigue llegar al andén, donde se sienta a descansar, hasta que ve acercarse al perrito de Mandy y Jimmy. En ese momento, empieza a llegar más gente que tomará el tren, y una de ellas se le acerca y le da una moneda, lo que provoca en nuestra protagonista una mezcla de risa y llanto. Es como si fuera una ironía, de que al principio ella despreció a un vagabundo y ahora parece ser una. Y termina la película. Es una película que considero buena, si bien tiene momentos cuestionables, también unos muy grotescos, que hacen que te quedes viendo qué más va a suceder. Actualmente solo está disponible para verla en Amazon Prime de Estados Unidos, pero ya saben, si en verdad quieren verla, cada uno tendrá sus maneras de encontrarla.